invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios. Estamos ahí, capítulo 10. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los versos 11, 12 y 13 esta tarde. Primera carta a los Corintios 10, 11, 12 y 13. Si ya lo tiene, pues vamos a leer juntos este texto de la palabra de Dios. Es un párrafo breve esta tarde. Primera Corintios 10, 11, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Si me acompaña a leerlo, vamos a hacerlo juntos. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El llamado del Señor Jesucristo para cada uno de los que hemos creído en Él es que permanezcamos firmes mientras avanzamos en esta carrera, porque podría ser que muchos no puedan llegar al final, no porque no puedan, sino porque no quieran. Bendito sea Dios, hermanos, que nuestra salvación no está en riesgo. No es así, gracias a Él, pero sí nuestra utilidad en el reino de nuestro Señor, ya que por ser miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, el plan de Dios para cada uno de nosotros es que demos fruto para la gloria de su nombre. El tema es el mismo también, hermanos. En la tercera parte dice: no estamos obligados a ser fieles a Cristo. En Lucas 21 hay un texto muy bonito, a mí siempre me ha llamado fuerte la atención este texto de la palabra de Dios. Ahí en Lucas 21, 34 al 36, el Señor dice estas palabras: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No sé, yo creo que sí, si se ha dado cuenta, hermanos, de cómo están las cosas en este tiempo. Hemos estado orando mucho en estas últimas semanas porque se está intentando, se están intentando aprobar, ahorita todavía no, pero se está sugiriendo, se está promoviendo cierto tipo de leyes. Una de ellas es que se considere ya como un asunto constitucional el hecho de este grupo LGT y todas esas siglas que ustedes tal vez ya conocen, de estos grupos hoy lesbianas, homosexuales, que hoy ya abundan, ¿verdad?, por todos lados, y se está promoviendo que se considere ya como un asunto constitucional. De hecho, para que esto se dé, según he oído algunos especialistas, se deberían incluso hasta corregir como 51 artículos de la Constitución, para dar lugar a otros artículos nuevos y a este en particular considerarse ya como un asunto constitucional. Se está también promoviendo el hecho de que ya no se predique desde los púlpitos, nada en contra de esto, bajo pena de cárcel a quien viole estas disposiciones legales. Aún todavía no se aceptan, ni siquiera han pasado, creo, pero se está haciendo un impulso, ¿verdad? Se está impulsando este tipo de leyes. Leí hoy en la semana también
algunos especialistas que hacen alusión a la Corte Internacional, que dice que los países que están unidos o que están integrados en esta Corte Internacional de Justicia, algo así, deben por ley ya, porque la Corte Internacional ha aceptado este tipo de leyes, deben por ley, porque son parte de esta Corte Internacional, hacer válida en cada uno de los países estas leyes que se han aprobado. Y bueno, cuando oigo todo esto, hermanos, y veo todo lo que está pasando por todos lados, yo creo que usted comparte ese sentir conmigo de preocupación, porque al ver todo esto que sucede hoy, hermanos, que antes era escandaloso, hoy ya no lo es, hay una profunda tristeza en el corazón. No digo que sintamos lo mismo que el Señor sentía en su momento cuando Él veía a su pueblo y Él lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos y no quisiste. Has matado a los profetas que te hemos enviado, no has querido ir. Y el Señor lloraba al ver a su pueblo perdido en la desobediencia, el pecado, la rebeldía. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué sentirá Dios, hermanos, al ver este mundo? Un mundo que podríamos pensar quizá igual a la época en que el Señor, al ver la maldad, decidió traer con un diluvio a todo ser vivo. ¿Se acuerda usted? Dice, a Dios le pesó haber hecho al hombre, porque el deseo del hombre, dice, era constantemente solo lo malo. Y al ver todo esto que está pasando a nuestro alrededor, hermanos, de esta degeneración, toda esta, no abrupta, porque iba a decir abrupta, pero no es abrupta, toda esta ya acostumbrada, hermanos, manera del ser humano de buscar lo malo nada más, nos hace ir a Génesis cuando el Señor dijo eso, ¿verdad? A Dios le pesó ver lo malo en el hombre, haberlo hecho, porque el hombre solo buscaba lo malo, y lo único que el hombre anhelaba era hacer lo malo. Y hoy vemos la sociedad, hermanos, una sociedad idéntica, igualita. Los niños desde pequeñitos ya están alcoholizándose. Nosotros vivimos acá y veíamos aquí alrededor a los niñitos de los colegios de aquí alrededor, en bolita, con la cerveza, con el cigarro en la mano, todos esos antros que hay por aquí, porque lamentablemente aquí, por las escuelas que hay, el tipo de escuela que hay, pues se han multiplicado los antros, desde el día jueves, las bolitas, toda la semana, pero el día jueves ya las bolitas, el viernes no digamos, y los sábados y domingos es una cosa horrible. Cuando alguna de estas casas, lugares se cierran por alguna razón y vemos rótulos del gobierno que dice cerrado, ay, digo, yo no sé por usted, pero yo digo, ay, bendito sea Dios, clausuraron esta porquería, ¿no? Lo clausuraron. Pero a veces más tarda uno en decir eso, que al rato ya estará abierto otra vez, o pasa de manos, da a otros dueños y otra vez apertura de esto, apertura, cambian nombre y otra vez una cochinada de esas. Y uno ve todo esto, hermano, y uno piensa, bueno, ¿qué pensará Dios? ¿Qué sentirá Dios? El mundo está sumido en la depravación y todos estos indicios, todas estas cosas que se están dando a nuestro alrededor, hermanos, lo único que están gritando para todos nosotros como creyentes, para recordarnos si lo hemos olvidado, aunque yo quisiera pensar que no lo olvidamos, sino para mantenernos enterados y alerta a esto, es que el dueño de todo volverá y volverá pronto. Cuando usted ve esto, no sé si usted ora pidiéndole al Señor, Señor, como dice al final la Escritura, ¿se acuerda cómo cierra Apocalipsis? Ven, Señor Jesús, ven pronto. Yo no sé si usted ora por eso. El Señor volverá. Pero mientras eso no pasa, nosotros estamos llamados, hermanos, a compartir el mensaje del amor de Dios, a participar con Dios en el mensaje del Evangelio. Yo sé, y como le he dicho muchas veces, y no me voy a cansar de repetirlo como disco rayado, hermanos, el hecho de que si usted nunca ha hablado de Dios a alguien, atrévase a hacerlo. Si usted nunca le ha dicho a una persona, y particularmente a sus seres queridos, que Dios les ama, atrévase a hacerlo, porque la vida no está comprada para nadie, no está segura para nadie.
Y hoy estamos y mañana ya no estamos. Hoy estamos riéndonos y mañana podemos estar llorando. Hoy estamos celebrando un cumpleaños y mañana poder llorar al pie de un féretro y adentro alguien muy querido, muy estimado para nosotros. Mire, hay gente a nuestro alrededor a la que queremos, estimamos mucho. Y el día que se muere, también no nos pesa tanto el hecho de que se haya muerto como el hecho de que no le hablamos y sabemos a dónde se fue. Nos pesa mucho. Pero para nosotros los creyentes, hermanos, los hijos del Señor, para nosotros la iglesia de Dios, el mandato aquí en Lucas 21 que leímos ahorita es contundente. El Señor dice: mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros mismos. Uno puede culpar a la iglesia de lo que uno no es. Y hay gente que lo ha hecho. Yo he oído a gente que me ha dicho: es que ustedes, pastor, ustedes y su iglesia. Recuerdo a un matrimonio que estuvieron aquí mucho tiempo. Tenían sus problemas, a él se le dijo una y otra vez: hermano, 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 hermano. Un día se fueron de aquí a otra iglesia por alguna razón. Y en una de tantas que regresó dijo: es que allá me dijeron esto y esto y esto. Hermano, eso siempre se lo dijimos aquí. Siempre. Dios le dijo eso todas las veces que tuvimos que hablar con usted, se lo dijimos. Que usted no lo ha oído, no lo haya oído, no lo haya querido oír, era otra cosa. Pero eso usted no lo ignoraba. Cuando un nuevo creyente se integra a una iglesia local, esta funge en su carácter como iglesia del Señor, como una familia espiritual. Eso es lo que es la iglesia para todos los que la conformamos, una familia espiritual, la cual al inicio del camino de un nuevo creyente, la iglesia tiene la obligación de cuidar a este creyente, nuevo creyente en la fe, proveyéndole los elementos indispensables y necesarios para que este creyente empiece a conocer a Dios, empiece a crecer en su fe, desarrolle una vida espiritual fuerte, sólida, fundamentada en Cristo, y que cuando este creyente llegue a crecer y desarrollarse, llegue a ser un creyente fructífero en el Señor, y un día también pueda ayudar a otros a conocer a Cristo y los traiga al conocimiento de Dios, y se integre en la capacitación y la preparación de estos nuevos creyentes también en el mismo proceso en el que él un día estuvo. Todo creyente verdadero que ha pasado por esta etapa de desarrollo bajo el cuidado de una iglesia local, va a llegar el momento en que, puesto que deja de ser un niño en la fe, para ser un adulto espiritualmente hablando, también asumirá la posición de responsabilidad con respecto a otros, para cuidar a otros, para ayudar a otros, para traer a otros por el camino del desarrollo espiritual, de modo que estos puedan ser como Él es. Y toda la iglesia sea conformada por creyentes maduros espiritualmente. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios cuando dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Estamos llamados entonces a ser responsables, hermanos, para poder crecer en el Señor y un día ayudar a otros a encontrar esa misma madurez espiritual. Capacitarlos, enseñarlos, guiarlos, ayudarlos para que estos crezcan y lleguen a ser personas que honren y glorifiquen a Dios, dando fruto para la gloria de Dios. Y es exactamente en este punto, hermanos, del desarrollo espiritual de todo buen creyente, que las palabras de nuestro Señor suenan con más fuerza, diciendo lo que ya leímos en Lucas 21. Mirad también por vosotros mismos. Y a menos que usted sea un nuevo creyente en el Señor, a lo cual la iglesia está obligada a buscar, cuidar, alimentar, procurar, en todos los sentidos para que llegue a desarrollarse como un creyente maduro, los demás ya no somos nuevos creyentes, ya no. Y todos, hermanos, tenemos la responsabilidad personal de cuidar de nuestra propia vida espiritual, porque ahora podemos hacerlo conscientemente, deliberadamente, teniendo claro que esto es provechoso no solo para nosotros, sino para la obra del Señor. Si usted y yo crecemos, hermanos, la obra de Dios se va a beneficiar, teniendo gente madura, capacitada, habilitada, para un desarrollo que glorifique a Dios y traiga fruto para la gloria del Señor. Dice el verso 11 entonces: y estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos, es decir, advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Con este cerramos la semana pasada y con este quiero comenzar este párrafo que ya leímos. Todas estas cosas de las que Pablo ha estado hablando en este capítulo 10 son advertencias y son además un ejemplo real, vivo, de lo que sucedió a Israel a su salida de Egipto. Porque el deseo de Dios, hermanos, era haberlos sacado de Egipto, pero también conducirlos lo más pronto posible y meterlos a la tierra a la que Él deseaba meterlos y que había prometido desde sus antepasados que sería de ellos, que era de ellos por promesa de Dios, pero que faltaba que ellos llegaran y la poseyeran. Pero lamentablemente, como ya vimos y ya sabemos, esto no fue posible. Esto no se dio. No al menos en esa generación adulta que salió de Egipto. Se portaron tan mal que todas las acciones que efectuaron en el desierto desde su salida de Egipto hasta el momento en que Dios decidió que no iban a entrar y que debían regresarse, Números capítulo 14, hasta que murieran todos y sus cuerpos quedaran sepultados en el desierto, la nación de Israel no entraría a la tierra de la promesa de Dios. Lo que Pablo dice aquí es que todo esto, que usted puede leer en ese capítulo 10 particularmente, sucedido con Israel y su conducta a su salida de Egipto, es, dice Pablo, un ejemplo para nosotros los creyentes de estos últimos tiempos. Lo era para los creyentes cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, y lo es para nosotros ahora, los creyentes de estos últimos tiempos, los que hemos llegado a este final prácticamente de la historia. Si es que la historia concluyera ahora, Pablo dice, para nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ya vimos la semana pasada, hermanos, los 5 ejemplos que Pablo toma del Antiguo Testamento, que no solo son un ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer, para entonces advertirnos de que si Israel, ese Israel, hermanos, a quien Dios amaba tanto, que era igualmente amado por Dios, como lo somos nosotros hoy, ese Israel no fue exentado de la disciplina de Dios y perecieron en el desierto y no entraron a Canaán, ¿cómo? Pregunto, ¿cómo podríamos pensar nosotros siquiera que Dios va a pasar por alto nuestra conducta sin ser disciplinados o sin sufrir las consecuencias de nuestras acciones? ¿Cómo? Si Dios no pasó por alto lo que Israel hizo y condujo a Dios a tomar decisiones drásticas como las que tomó, hermano, ¿cómo podríamos pensar nosotros? No, Dios a mí, yo soy su hijo consentido, a mí Dios me las pasa. Hermano, mire, si alguno ha pensado siquiera, digo, tal vez estábamos muy desvelados o qué sé yo, nos golpeamos la cabecita y se nos ocurrió pensar algo así. Hermano, por favor, ni nos atrevamos a pensar de esa manera. Dios no tiene hijos preferidos. Dios a nadie consiente. Dios no trata a un hijo mejor de lo que trata a otro. No, hermano. Alguien me dijo una vez, a usted pastor, ¿usted por qué es pastor? Dios lo tiene aquí, mire, Dios lo cuida. A mí no. Así piensa mucha gente. Piensa que Dios a los pastores nos trata como dice, con guante de seda. Y a los demás con la mano pelona. No, no es así. Dios nos da una buena sacudida a nosotros para que ustedes aprendan. Recuerdo hace ya un tiempo cuando entré a cirugía por un problema de salud y bueno, se complicó y volvieron a meterme a quirófano. Alguien por aquí cerca se enteró, que se supone que es cristiana, se enteró y entonces le hizo un comentario a su esposo y le dijo, si así le va al pastor, que es pastor, ¿cómo nos irá a nosotros? Bueno, así lo interpretó ella. Hermano, Dios no trata a nadie mejor que a nadie, mejor que a otros. Dios nos trata igual. Somos hijos. Y como hijos, tenemos de Dios la prerrogativa de un trato igualitario. Si Dios permite cosas en mí, las va a permitir en usted. Si Dios me disciplina a mí, lo va a disciplinar a usted. Usted no tiene una corona diferente a la mía. Es más, nadie tiene corona aquí. Solo Cristo la tiene. Él es el Señor de esta iglesia.
Y porque Él es el Señor de la iglesia, entonces nos sometemos a ese señorío suyo y entendemos que las veces que Dios tenga que tratar conmigo para ayudarme a entender lo que muchas veces no quiero entender de buena forma, Dios lo va a hacer utilizando medios para que estos me lleven a darme cuenta de lo que a la buena yo no quise entender. Aquel pueblo vio el poder de Dios desplegado en su favor. Recuerda usted, lo vimos. Todos fueron testigos audibles, visibles y palpables del gran poder de Dios. Cuando estuvieron en Egipto y Moisés entró y les dijo, Dios me envió para sacarlos de aquí, desde ese momento vieron el poder de Dios. ¿Recuerda usted? Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, y la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, una víbora. La tomó de la cola y se volvió a hacer una vara en su mano. Le dijo Dios, si no te creen a la primera, te creerán a la segunda. ¿Qué era la segunda? Le dijo, mete tu mano en tu seno, y la metió allí y le dijo, sácala. Y cuando Moisés la sacó, la mano estaba blanca por la lepra que su mano tenía. Y le dijo, yo no sé la cara que puso Moisés cuando vio su mano así, pero cuando le dijo Dios, vuélvela a meter, y Moisés metió su mano blanca de lepra en su seno y le dijo, sácala. Cuando la sacó estaba igual, dice, que el resto de su carne. Le dijo, si no te creen a la primera, creerán a la segunda. Y si no te creen a la segunda, les dirás, yo soy, me envió. Moisés nunca tuvo la disposición voluntaria de ir a sacar a Egipto, a Israel de Egipto, usted lo sabe. Él nunca le dijo, Dios, como que andas buscando a alguien que haga esto. No, Moisés ni siquiera quería ir, recuerde usted. Él no quería ir, le puso 1000 pretextos al Señor y al final el Señor le dijo, ¿quién le dio la lengua al hombre? Así es que ve. Ya no le quedó de otra a Moisés. Moisés no pidió ser líder de Israel, no pidió ser el que condujera a Israel hacia Canaán, no pidió nunca nada de esto. Por eso en más de alguna ocasión, o por lo menos en un par de ocasiones, Moisés le dijo al Señor, Señor, mátame, mátame. Ya estoy harto, cansado de soportar a esta gente, yo no la parí. Así le dijo un día al Señor, yo no la parí. Me vienen a pedir carne. Señor, ¿qué hay que pescarle todos los peces del mar y así se saciarán? Me vienen a pedir carne, me vienen a pedir agua, me piden pan. ¿Los parí yo, Señor? Mejor mátame. Tan harto estaba Moisés en ocasiones que le pedía al Señor, mejor quítame la vida. Ya quiero terminar con este fastidio que es guiar a 2,5 millones de personas por el desierto. Si a veces un grupo pequeño de personas cuesta ayudar, imagínese usted 2,5 millones de gentes pidiéndole pan, agua, carne todos los días. 2,5 millones de personas murmurando. ¿Se acuerda? La semana pasada lo vimos. Murmurando, fornicando, codiciando, siendo idólatras. Es una cosa horrible, hermanos. Este pueblo vio las manifestaciones audibles, visibles y palpables del poder de Dios. Y con todo este antecedente que ellos habían, hermano, presenciado del maravilloso poder y la gracia de Dios, no deberían haber tenido ningún problema para poder confiar, esperar y creer a ciegas que si Dios había hecho todas estas cosas extraordinarias desde Egipto y los había llevado por el desierto y habían visto cómo el mar se había abierto, hermanos, y habían visto cuando pidieron pan, al otro día caer algo tan delicioso como era el maná, no había problema, no debería haber habido problema para que ellos creyeran que Él podía ayudarlos, socorrerlos, cuidarlos, proveerlos y meterlos a todos ellos a su propia tierra. No debía haber habido ningún problema. ¿Cómo no haría Dios lo que fuera para guiar a su pueblo y meterlo a la tierra prometida? Sin embargo, y esto es lo más duro de la lección que nosotros debemos aprender, hermanos, para nuestra vida espiritual hoy, se atrevieron a dudar, se atrevieron a codiciar lo que habían dejado en Egipto, ¿se acuerda? ¿Quién nos diera esos pepinitos, esos puerritos, esas cebollitas, esos ajos, esos pescaditos que comíamos gratis allá? Se les olvidó que habían estado amarrados como perros 430 años, tratados, iba a decir como mascotas, pero no, a las mascotas se les trataba mejor que a ellos. Se les olvidó, pero se atrevieron
a codiciar lo que habían dejado en Egipto. Fueron idólatras, fornicarios, se atrevieron a tentar a Dios. ¿Y se acuerda usted que dijimos que es tentar a Dios? Tentar a Dios es tratar de salirme con la mía creyendo que Dios no va a hacer nada. Eso es tentar a Dios. Se atrevieron a murmurar, no contra Moisés, sino contra Dios. Porque no fue Moisés quien lo sacó, fue Dios a través de él. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de la Biblia. Venimos a estudiar la Biblia todos los domingos acá. Algunos de ustedes vienen temprano para estudiar la palabra de Dios, y qué bueno, porque eso nos ayuda a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, como se dijo hoy en la escuela dominical. Conocer la Escritura nos capacita para que nadie nos diga lo que no viene en la Biblia, para que nadie nos venga a echar un cuento bonito y nos diga que eso es lo que Dios dice, para que nadie nos venga a decir que Dios me envía un mensaje nuevo que no está en la Escritura y que yo tengo que oír y tengo que obedecer. Para eso es estudiar la Biblia, hermanos, para eso sirve estudiar la Biblia. Así es que una invitación, a propósito, para que usted venga a estudiar la Biblia junto con el resto de la iglesia. Porque no estamos libres de ser envueltos en errores, de caer en mentiras y un día, hermanos, como ha sucedido a algunos hermanos, parar con gente con la que no debía haberse mezclado. Nosotros somos el pueblo de la Biblia y hemos creído de todo corazón que las Escrituras son palabra de Dios. Así que cuando leemos todo esto, hermanos, que estamos estudiando acá, cuando nos acercamos a la palabra de Dios y leemos esto, lo creemos. Nos damos cuenta que todo esto, hermanos, es cierto, es real, es verídico. Lo aceptamos ciegamente, de todo corazón, por fe. Entonces, al aceptar todo esto como verdad, todos nosotros debemos, o deberíamos, reaccionar, o deberíamos, hermanos, responder correctamente ante semejante ejemplo de incredulidad de parte del pueblo de Israel. A ese ejemplo de dureza de corazón e ingratitud de parte de este pueblo. Pero como le he dicho, ya muchas veces, y vuelvo hoy a repetir, es cierto que fueron así esta gente, pero nosotros no somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos, no somos diferentes que esa gente de la cual Pablo está hablando acá. ¿O usted no ha pasado por tiempos de duda, hermano? ¿O usted no ha murmurado? ¿O usted no ha sido idólatra? Y no me refiero a tener un retablo en su casa y ahí una imagencita y le pone velas y flores. No. Uno puede ser idólatra de muchas cosas, no específicamente de una imagen. Nosotros no somos mejores que ellos. Escuché a un pastor decir al respecto estas palabras. Aquella multitud, dice este hermano, pecó de incredulidad, de dureza de corazón y de falta de confianza en el Dios que los había liberado con tanto poder. Por eso pagaron con su vida semejante actitud para con Dios. Pero, dice él, la iglesia de hoy no lo ha hecho mejor. Porque hoy muchos cristianos viven ajenos a la misericordia y la bondad de Dios. Y lo que caracteriza a muchos creyentes hoy es esa actitud carente de gratitud, que se traduce en actitudes soberbias, orgullosas, frías y distantes de aquel que todo les da a diario. Fíjese lo que dice este hermano, y a mí me impactó lo que él dijo. No porque yo no lo sepa, porque tal vez yo no lo podría decir mejor, lo copié literalmente lo que él dice, y se lo estoy diciendo a usted como él lo dice exactamente. Lo vuelvo a repetir. Aquella multitud pecó de incredulidad, dureza de corazón y falta de confianza en el Dios que les había dado liberado con tanto poder. Por eso pagaron con su vida semejante actitud para con Dios. Pero la iglesia de hoy no lo ha hecho mejor. Porque hoy muchos cristianos viven ajenos a la misericordia y la bondad de Dios. Y lo que caracteriza a muchos creyentes hoy es esa actitud carente de gratitud, que se traduce en actitudes soberbias, orgullosas, frías y distantes de aquel que todo les da a diario. Al ver la experiencia de Israel, hermanos, nosotros los creyentes de este tiempo deberíamos de ser capaces de aprender para no caer en semejante actitud como la de Israel. Pero como bien dice este pastor, no lo hemos hecho mejor, porque muchos cristianos hoy viven como si ellos fuesen su propio proveedor, como si ellos fuesen su propio sustentador, viven como si ellos fuesen su propio dador de vida y pasan por alto el mandato de la Biblia del Señor que dice, Salmo 100,
Cantad, dice este salmo, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid, dice, ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo. Dice el verso 3 luego, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, dice él, a nosotros mismos. Pueblo somos, pueblo suyo somos y ovejas, dice él, de su prado. Y luego dice el verso 4, entrad, dice, por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios, dice él, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y luego completa diciendo el verso 5, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermano, solo este salmo dice tanto que muchos creyentes hoy no están haciendo. ¿Por qué le van a venir a dar gracias a un Dios que no les ha dado lo que tienen? ¿Tienen razón? Tienen mucha razón. ¿Por qué van a venir a cantarle a un Dios que no los ha cuidado? Tienen toda razón. ¿Por qué van a venir a postrarse ante un Dios que no ha sido misericordioso con ellos y son muy listos para hacer lo que hacen y vivir como viven? ¿Por qué? ¿No lo cree usted? ¿Seguirá siendo bueno nuestro Señor con nosotros, hermanos? ¿Es Él quien cuida de nosotros todos los días? ¿Ha experimentado usted en la semana el poder de Dios de alguna manera? Entonces, yo le pregunto a usted que está aquí hoy, y a usted que está en su casa viendo esto, ojalá, ¿valdrá la pena estar aquí hoy reconociendo esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios, esa fidelidad de Dios, esa inagotable gracia de Dios para nosotros todos los días? ¿Valdrá la pena, hermanos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que valió la pena hoy dejar la casa temprano para venir a la casa de Dios. Yo creo que valió la pena dejar cualquier cosa de lado para venir a agradecerle a aquel que ha sido bueno con nosotros. Por eso el Salmo 103 nos recuerda eso. Y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. En la semana sucedió esto que mi esposa le decía hace un momento. Decía, Marco, por favor, es que, no sé, perdí el celular, de seguro lo dejé tirado. Le dije, pues ni modo, ¿qué hacemos? Y entonces yo sé que ella estaba orando, yo oré y le dije al Señor igual, Señor, pues si hay alguna forma de que quien lo encontró lo regrese, porque llamábamos y no entraba la llamada, y no entraba, alguien lo apagó, pensamos, ya lo agarró alguien, lo apagó y pues no van a contestar. Y oramos, Señor, si alguien lo tiene, ablanda su corazón, no por lo que valga el aparato, porque no vale mucho, pero por lo que hay ahí. Y bueno, estuvimos hablando con ella varias veces, molestamos a uno de mis cuñados por ciertas cosas porque no teníamos carro ese día y no hubo respuesta. Poquito antes de que saliera me habló y me dice, ya lo encontré, ya lo localicé. Y uno podrá pensar, es que es algo tan sencillo como eso. Bueno, Dios es Dios de cosas pequeñitas y Dios es Dios de cosas enormes. Como podemos confiar en Él para cosas pequeñas e insignificantes, hermanos, también podemos confiar en Él para cosas grandes. Es Dios. Él es Dios. Jamás deje usted, hermano, que nada ni nadie le haga creer que usted pierde su tiempo al venir a la casa de Dios. No. No permita que nadie le quite ese deseo de venir a agradecerle a Dios el domingo de todo corazón. No permita que nadie ni nada le quite ese tiempo valioso para estar aquí en la presencia de Dios. Si otros no quieren ser agradecidos, usted sí sea agradecido. Si otros no quieren ofrecerle su tiempo al Señor y no quieren venir a adorar a aquel a quien le debemos todo, nosotros no dejemos de entrar a los atrios de esta casa bendita de Dios con alabanzas sinceras y un corazón lleno de gratitud a Él. No dejemos de hacerlo. Como alguien dijo en alguna ocasión y me quedó bien grabado, podría ser el último domingo en la tierra.
y yo lo desperdicio sin venir a la casa de Dios, porque no sé si me voy a morir en esa semana. Y el último domingo que iba a estar en la tierra y no lo sabía, me quedé en la casa a papalotear, a lavar la casa, a lavar la ropa. Pues, y mucha gente dice, pues hay razón, pastor, ¿y qué quiere que le diga? Si le digo que no, usted me va a insistir que sí, y no vamos a salir de ahí. Mejor no le digo nada. Es que me quedé a hacer cosas que no hago en la semana. ¿Por qué? Porque trabajo. Bueno, pues entonces el domingo es del Señor. El domingo es el día del Señor. Y es lo justo, es lo correcto estar aquí. Verso 12, entonces dice Pablo: si entendemos que debemos cuidar de nosotros, si entendemos que somos responsables de nosotros mismos, hermanos, porque si usted y yo no somos responsables de nuestra propia persona, de nuestra propia vida espiritual, ¿cómo Dios, yo pregunto, cómo Dios a usted le podría entregar la vida de alguien para que le cuide si usted y yo no podemos cuidar de nosotros tampoco? ¿Verdad? Eso es absurdo. El Señor uno no le da a un niño de 2, 3 años y le dice, a ver, te dejo aquí este bebé y cuídamelo. Aunque yo sé que hay madres, padres de familia que dejan a sus hijos al cuidado del hijo mayor, y ese hijo mayor tiene 7 años, 8 años, y ahí está el niñito cuidando a sus otros hermanitos. Bueno, eso lo hace el Padre terrenal, pero no el Padre celestial. Dios no le va a dar el cuidado de otra vida a alguien que ni siquiera la propia puede cuidar. Cuando usted cuide su vida y cuando usted y yo desarrollemos una madurez espiritual tal que Dios vea que somos responsables de nosotros, Dios va a poner en su camino gente a la cual usted deba cuidar. Porque sabe Dios que usted va a ser responsable llevando a la madurez espiritual a esa persona tal como usted se ha dejado llevar a la madurez espiritual. Dice Pablo entonces, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que, si hemos comprendido bien esta responsabilidad individual, hermanos, no nos va a costar entender que somos entonces responsables ante Dios de lo que somos o no somos. La versión internacional traduce este verso 12 así: por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y no estoy hablando de caer de la gracia, porque eso es imposible, hermanos. Hay gente que dice así, es que estoy caído de la gracia. No, de la gracia no te puedes caer, porque la gracia es Dios. Y Dios no puede dejarte fuera de Él. Si nosotros somos ya parte de Dios, Juan 1:12, ¿se acuerda usted? Somos hijos de Dios, hemos llegado a ser uno con el Señor, Efesios 1:13 y 14, ¿verdad? Somos sellados por Él, por la presencia de Dios, por medio del Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. Si Dios, hermanos, está ahora en nosotros y somos de Él, hay una pertenencia mutua. Yo no puedo salirme de Dios. Puedo dejar de experimentar su gracia, su amor y todas estas cosas, pero nunca salirme de Dios, porque estoy bajo su presencia, estoy en Él. Pero sí podemos caer en pecado y caer en situaciones de las que dejemos de disfrutar a Dios y la comunión con Dios por causa de nuestra necedad y nuestro pecado. Eso sí es posible. La palabra que emplea Pablo para firme tiene varios significados y todos estos hacen alusión a lo mismo. Esta palabra significa estar o quedarse en pie, estar o quedarse firmes, resistir, permanecer, estar anclado. Mire lo que esta palabra significa, solo esa palabra. Y la palabra mire, que Pablo usa en este verso 12 también, tiene ese significado: observar, evitar, cuidar de, velar, percibir, examinar minuciosamente. Todo eso significa la palabra mire. La idea pues que Pablo está transmitiendo es que todos nosotros los que vamos en esta carrera de fe debemos responsablemente tener el sumo cuidado de cuidar, velar, examinar minuciosamente cómo estamos avanzando cada día y determinar a la luz de nuestros hechos, bajo la luz de la palabra de Dios, y una vida práctica, si estamos en el camino, si estamos resistiendo en el poder de Dios, si estamos avanzando hacia la meta y si estamos seguros sobre el fundamento que es Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 12. Quiero reiterar e insistir en lo siguiente. Al hacer una evaluación de la vida, de nuestra vida, de mi vida y de la suya, hermano, usted de la suya y yo de la mía, al hacer una evaluación sincera de su vida espiritual, si es que así fuera y lo hiciéramos, ¿cuál cree usted que sería el resultado de dicha evaluación? ¿Saldríamos aprobados de dicha evaluación?
o saldríamos reprobados. Pablo al final de la segunda carta, aquí de los Corintios, dice en el capítulo 13, verso 5 lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínense, se dice Pablo, pruébense. Y un hermano debe ser responsable de ver lo que hay dentro de sí. Y si usted nunca lo ha hecho, yo lo invito a que lo haga esta semana. Ore y dígale: Señor, ayúdame a verme a mí mismo de manera justa, sincera, imparcial. Párese frente al espejo de la palabra de Dios y dígale: Señor, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Te agrado? ¿Qué frutos yo te puedo ofrecer este día, Señor? Si yo fuese como aquella higuera, Padre, que tú llegaste a buscar fruto, ¿encontrarías fruto en mí? Son preguntas que debemos hacernos. Señor, ¿yo soy bendición en tu obra? ¿Yo estoy trayendo bendición a tu iglesia, Señor? Yo te puedo decir: Señor, confíame la vida de alguien porque yo estoy cuidando de la mía propia. Son cosas que debemos preguntarnos, hermanos. Como le dije la semana pasada, quizá no sea este su caso, gracias a Dios, pero me da miedo, me da terror, me preocupa que muchos cristianos, o a los que yo llamo hermanos y creo que son hijos de Dios, eso es lo que creo, aquel día cuando vengamos a presentarnos ante nuestro Dios y Señor, y Él nos vea acercarnos o vea acercarse a algunos, le diga: ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque te digo una cosa: no te conozco. Mateo capítulo 7. A mí me da miedo, hermano. Me da terror. Y como dijo Juan en su primera carta, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Me da miedo. Porque sería un desperdicio de mucho tiempo y muchas cosas creer que somos parte de, cuando Dios un día nos diga: ¿y tú qué haces aquí si no estás vestido de bodas? Échenlo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Debemos examinarnos, como dice Pablo, a nosotros mismos. Ver qué pruebas doy de que yo realmente conozco a Dios, de que yo he nacido de nuevo, de que soy un creyente verdadero y que si hoy me muriera, así estoy con el Señor. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted realmente ha creído en el Señor? ¿Usted de verdad conoce a Cristo en su vida? ¿Usted ha sido una persona nacida en Cristo? ¿Es una persona regenerada? ¿Sus pecados han sido todos perdonados? ¿Usted tiene segura la salvación? Hechos 11, 25 y 26 dicen al respecto: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí, dice, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y dice entonces: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así se les llamó a los discípulos por primera vez. Hechos capítulo 11. Dice: cristianos, seguidores de aquel, seguidores de Cristo, seguidores los llamaban de muchas formas, pero por primera vez les dijeron cristianos. Y ese término al final ya no significa perteneciente al partido de. ¿Por qué les pusieron cristianos? Porque su forma de vida era muy parecida a aquel que había muerto en la cruz del Calvario. La gente no pudo sino asociar, relacionar y comparar a esos discípulos con aquel que había muerto en la cruz. Y entonces dijeron: estos son como él, son cristianos. Hoy existen los que siguen a Buda. Existen los que creen en Mahatma Gandhi o en Confucio. Están los mormones que siguen al señor José Smith, que fue un polígamo, murió por eso, aunque lo niegan. Están los que siguen
a Elena White, fue la originaria de los adventistas, o están los que siguen a Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Hay muchos marianos, franciscanos, agustinos, pero también hay buenos bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales. La pregunta es: ¿a quién seguimos, hermanos? ¿A quién seguimos? ¿En quién hemos creído? ¿En dónde está fundada nuestra fe? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué? Los hay por herencia familiar. Cuando yo estuve en el seminario conocí compañeros que me decían: es que a mí me mandaron, porque es que en mi familia, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, pastores, y ahora pues me mandaron a mí. Bueno, herencia familiar, costumbre familiar, o lo que usted quiera. Hay muchos cristianos que son cristianos por herencia familiar, por tradición, y muchos por conveniencia. Pues sí, se hicieron cristianos porque era la novia, ¿verdad? Y era evangélica, pues hay que hacerse evangélico para que no me vaya a cortar, o al revés, por conveniencia. Pero también los hay por convicción, gracias a Dios. Creyentes por convicción, porque de verdad han nacido en Cristo. La pregunta sigue en el aire: ¿por qué somos cristianos, hermanos? ¿Por qué? Todos los que hemos creído en Cristo estamos llamados a autoevaluarnos, a autoexaminarnos, a determinar si estamos en el camino, y solo si estamos en el camino, no solo si estamos en el camino, sino además si estamos resistiendo, avanzando, creciendo, permaneciendo y seguimos firmemente anclados en nuestra roca eterna que es Cristo Jesús. A eso estamos llamados también. Por todo esto es que Pablo sigue insistiendo con urgencia en este verso 12 y dice: así que el que piense estar firme, o el que cree que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. No basta con ser cristianos, hermanos. Debemos vivir como cristianos. Todos los días de nuestra vida, en un contexto allí donde Dios nos colocó, debemos ser hijos de Dios, vivir como hijos de Dios. Y en ese contexto somos extraños. Somos los raros, los que no encajamos, los que no embonamos. Y esto es así porque los hijos de Dios, hermanos, ya no somos de este mundo. ¿Se acuerdan? Ya no somos de aquí. Aquí estamos, aquí vivimos, aquí trabajamos, aquí tenemos negocios, estudiamos, compramos o vendemos. Aquí tenemos nuestra morada terrenal. Así es, no lo podemos negar. Así lo decidió nuestro Señor y no nos quiso quitar de ese contexto donde estamos. Pero ya no pertenecemos a esto, hermanos. Ya no pertenecemos aquí. Por esto mismo, porque ahora pertenecemos a Cristo y el reino a donde pertenecemos es el de Cristo, nosotros somos en este mundo extraños, enemigos, personas que ya no encajamos en todo esto que está mal y que ofende y lastima el corazón de Dios. Y hacer lo mismo, hermano, sería terrible, estaría terrible. No, el dicho aquel de a donde fueres, haz lo que vieres, no encaja con nosotros, no tiene que ver con nosotros. No, hermano. Que yo sea el único cristiano en casa y todos hablen, digan, se comporten y vivan de esta forma o de esta otra forma, no significa que yo lo tenga que hacer también. Y como aquí estamos y no podemos cambiar esto, porque Dios así lo quiso, hermanos, el mandato que tenemos de Dios es que nos atrevamos a vivir la vida cristiana como debe ser vivida. Y que si al examinarnos a nosotros mismos podemos determinar honestamente que sí, que estamos caminando bien con nuestro Señor y que estamos trabajando para tener una vida espiritual saludable y agradable a los ojos de nuestro Señor, entonces Pablo dice: tengamos pues entonces sumo cuidado para no permitirnos ningún permiso para hacer, decir o pensar nada que nos ponga en un papel de ofender a Dios y que afecte en este caso nuestra comunión con el Señor. Tener cuidado de nuestra conducta no indica que no vamos a pecar. No, hermanos. Más bien significa que vamos a cuidar nuestra conducta de manera que pequemos menos, que ofendamos a Dios menos, que procuremos de todo nuestro corazón agradar a Dios más y menos a nosotros mismos. Eso, mis hermanos, es estar firmes en el poder del Señor. Lo que Pablo está diciendo en este verso 12. Mirad entonces, dice Pablo, que no caigáis. Así que el que piense estar firme,
mire que no caiga. Verso 13. No os ha sobrevenido, dice entonces Pablo, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el contexto que la iglesia corintia estaba viviendo, una ciudad inmoral hasta lo más profundo, hermanos, e inimaginable posible, licenciosa, pervertida, los cristianos corintios no podían quejarse de que sus circunstancias personales y tentaciones fuesen distintas a las que los otros creyentes en otros lados estuvieran atravesando. Ellos no podían decir, es que nosotros por vivir en esta ciudad tan pervertida, nuestras presiones, tentaciones y pruebas son más duras. Ellos no podían decir eso, porque era lo mismo con el resto de los creyentes. Es lo que pasa con nosotros hoy. Unos pasan por una situación, otros pasamos por otra cuestión. Tal vez mis crisis no son las suyas y las mías son más duras, más complicadas, pero todas son crisis. Y a todos nos afectan. Dios jamás ha permitido que ningún hijo suyo sea sometido a situaciones más allá de lo humano. Porque sería injusto que Él aún soberanamente, óigalo bien, permitiera que algún hijo suyo enfrentara algún tipo de prueba que sobrepasara a las fuerzas humanas. Eso sencillamente jamás ha pasado y nunca va a pasar. Dios no nos demanda que estemos firmes, que permanezcamos firmes aun cuando las pruebas rebasen los límites que humanamente nosotros podemos resistir. No, hermanos. Es lo que Pablo está diciendo acá en el verso 13. Hace años en un funeral, una mujer se acercó a la hermana que había perdido a un hijo en un accidente. Esta mujer le dijo a esta hermana, resignación, señora, resignación. A esto nos trae Dios a este mundo a sufrir. Resignación. Yo estaba ahí a un lado de la hermana y oí a esta señora y ella le empezó a decir otras cosas, y cuando ella se quedó callada le dije, ¿me permite una palabra, señor? Le dije, yo no sé quién es usted y supongo que usted ha de tener alguna amistad con ella, le dije, y le agradezco sus palabras que usted le dice a ella, pero quiero decirle una cosa. Quiero decirle, le dije a esa mujer, que Dios no nos trae a este mundo a sufrir. Al menos el Dios que ella y yo conocemos no es el Dios que del que usted le está hablando a ella. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que lo ha hecho todo bueno. Lo ha hecho todo perfecto. Y nos da una vida hermosa. El problema con la vida y sus conflictos no es algo de Dios. Dios nos da una vida buena, pero el hombre es el que se encarga de llenarla de muchas cosas que hacen sufrir a los demás. La llena de sufrimiento, de dolor, de lágrimas, envidia, odio, abuso, muerte. Porque el ser humano, le dije, es quien hace todo esto. No es Dios. Dios, le dije, no fue quien puso a ese borracho irresponsable en el camino a arrollar esta familia y llevarse a este niño. No, Él no lo hizo. Mucha gente tiene esa idea de Dios. A eso nos trae Dios. Incluso por ahí sonaba antes una canción. Llorar me tocó a mí en esta vida. Sufrir es mi destino hasta morir. Y bueno, tal vez usted la cantó. No conocía al Señor. Pero sería terrible creer esas mentiras. Dios no nos trae esta vida a sufrir. Sufrimos porque es parte de esto humano. Nos enfermamos. Pasamos crisis de diversas clases. Es humano. Pero eso externo ya no va a afectar lo interno. Bendito sea Dios. Dios nos ha dado garantía de vida eterna, hermanos, y Dios está siempre ayudándonos para recordar que esto es temporal. Esto que vivimos en este mundo es temporal, es pasajero, aunque al decir temporal y al decir pasajero, esto dure años. Pero se va a acabar. Y nos espera algo precioso, inimaginable, hermanos, con el Señor. Y esto debería alentar nuestro corazón para que cuando estamos atravesando por situaciones de angustia, no pensemos, hermanos, tan terriblemente. No, yo mejor me quito la vida. Ay, ¿para qué existo? Si Dios no me ve, oigo, oro y no me oye. Ay, es que hermano, no, ¿dónde queda nuestra fe?
Esto es temporal, sí, y tal vez nos está pesando y dirá alguno, pastor, usted porque no está viviendo lo que yo vivo, usted porque no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo, a usted no le pasa lo que a mí sí me pasa. Lo entiendo hasta donde puedo, pero Dios sí le entiende. ¿Sabe qué dice Hebreos? Algunos lo han estudiado conmigo. Hebreos dice que no hay situación humana que el Señor no entienda de usted. Tal vez su pastor no la entiende, pero Dios sí. Y Él está ahí para alentarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para decirnos, hijo, no estás solo, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar jamás. Ahora es trabajo suyo creerlo, y es trabajo suyo deleitarse en ello, disfrutar esa verdad de Dios. En medio de las circunstancias de la vida, esta vida normal, la vida humana, esta vida que trae para todos, hermanos, todos nosotros, incluyendo nosotros los cristianos, situaciones difíciles porque Dios las permite, no las causa, pero sí las permite. Dios está presente. Eso es lo que está diciendo Pablo en el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna situación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice, que no dejará que ustedes pasen por situaciones que no puedan soportar, porque juntamente con la prueba, la tentación, la angustia o lo que sea, Dios dará una salida para que puedan, ¿qué dice? Soportar. Y aguantar, hermano, no es estar ahí, ya no aguanto. No, eso no es aguantar. Aguantar indica, soportar indica una actitud de confianza en Dios, de absoluta espera en Dios, sabiendo que Dios lo permitió y Él va a ver la forma, va a encontrar la manera de ayudarme a salir de esta situación. Y la única forma tal vez de salir de esta situación es que yo ya no esté en este mundo, quizá. Si Dios quiere voy a sanar, si Dios quiere mi problema se va a resolver, si Dios quiere esta crisis va a pasar. Y si no me voy a quedar debajo de ella, pero esto no va a cambiar mi actitud de confianza en Dios, no debería cambiarla. Porque qué padre es estar bien con Dios y venir y cantar alegre y bonito aquí cuando no nos pasa nada, ¿no? Pero qué distinto es cuando alguna situación nos está partiendo el corazón. Es muy distinto. Y aún ahí Dios desea que vengamos, como ya se dijo, Salmo 100, entremos por sus puertas con alabanzas, con acción de gracias, con confianza en Él. Con esto voy terminando ya. En medio de las circunstancias que la vida normal, la vida humana trae para todos, incluyéndonos a nosotros los hijos de Dios, Pablo puede decir que cuando Dios permite, no causa, pero sí permite que llegue alguna crisis a nuestra existencia, juntamente con la crisis, la que sea, Dios mismo estará allí a nuestro lado para auxiliarnos, para fortalecernos, para alentarnos, para exhortarnos, para levantarnos si es necesario, porque tal vez ya hemos caído, porque jamás Dios permite las crisis en nuestra vida para nuestro perjuicio, sino para nuestro perfeccionamiento. Si cuando entramos en crisis recordamos que Dios sí las permite, porque su deseo es ayudarnos mediante estas situaciones y problemas diversos para ser mejores cristianos, entonces cuando atravesemos por allí, en vez de quejarnos, maldecir y echarle la culpa a Dios, recordemos que el propósito de Dios es capacitarme, ejercitarme, habilitarme para una vida espiritual saludable, fuerte y cimentada, bien cimentada en Él. Aunque tenemos que reconocer, hermanos, que las lágrimas, el sufrimiento y el dolor y la angustia son reales. En ese momento, cuando recuerdo que Dios está conmigo y jamás me deja solo, Dios, y mediante esa manera de ver las crisis con la sabiduría de Dios, Él abre una puerta. La puerta de la esperanza, la puerta del gozo, la puerta de la fe, la puerta de la confianza plena en Dios que no falla, que no nos abandona, para poder esperar pacientemente mientras caminamos y atravesamos por ese tiempo crítico, por ese camino de sufrimiento, para ser fortalecidos, para poder esperar el momento en que podré salir de la forma que Dios quiera que salga, y ser librado de la forma que Dios quiera librarme de esa crisis, y al final hallarme más cerca de Él, más lleno de Él, más ejercitado por Él para lo que venga después. Ojalá venga una crisis, se acaba y digamos, ya pasé por eso, ya me gradué y nunca más. No, hermano, pasamos por una y Dios nos saca y nos capacita para cuando venga la otra. Así es. El Señor dijo a Pedro en Lucas 22, 31 y 32 estas palabras. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y le dijo entonces: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Mire, Jesús no le dijo a Pedro, no vas a pasar por ahí. Le dijo, estoy rogando para que cuando entres por esa crisis, tu fe no falte. Y cuando hayas pasado por ahí, ayudes a otros en iguales situaciones. Hermano, Dios jamás impidió que Satanás pusiera duras pruebas contra Job. Dios jamás ha quitado los problemas de la vida de su iglesia, porque esa es la única manera como nosotros todos y cada uno de nosotros podemos seguir siendo fortalecidos, vigorizados, energizados para la vida diaria, para una vida firme, fiel, constante, perseverante, agradable a los ojos de nuestro buen Señor. Por eso Dios permite las crisis y los problemas, pero juntamente con todo eso Dios siempre estará ahí para ayudarnos a llegar al final y capacitarnos para esa vida que no deja de ser lo que es en el Señor, una vida hermosa, porque Dios la llena de su presencia. Termino con las palabras de Apocalipsis 2:10, que resuenan fuertemente o que deben resonar fuertemente en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, mientras atravesamos por este valle tan complicado a veces. Dice esta palabra del Señor: sé fiel hasta la muerte, y yo, dice Él, te daré la corona de la vida. Mire qué hermoso. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. No dice sé fiel hasta el próximo domingo. No sé fiel hasta dentro de 2 horas. Dice sé fiel hasta la muerte. No sé qué es lo que Dios tenga para todos, hermanos, no lo sé. Pero cuando las cosas no son las que quisiéramos que fueran, debemos confiar que Dios sí lo sabe. Y Él no se equivoca. Él nunca se va a equivocar, porque nunca va a actuar con despropósito para usted y para mí, o contra usted y contra mí. Dios es bueno, como dice el salmista, Dios es bueno. El Salmo 73 así lo dice: Dios es bueno, aunque las circunstancias griten todo lo contrario. Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde, Dios nos has bendecido, Señor, con tantas cosas. Sé, Señor, que a veces las circunstancias son diferentes en unos y en otros. Y a veces, Padre, algunos hermanos pasan por situaciones muy complicadas. Pero esa es la vida, Señor, que vivimos todos. Tú nunca dijiste, Padre, que al acercarnos a ti estaríamos fuera, Padre, de las circunstancias que envuelven a cualquier ser humano. Porque nos dejaste, Señor, con esta envoltura terrenal, mortal y muy limitada. Pero, Señor, gracias, porque aunque estamos en este envase, que, Señor, cada día se envejece más y se va desgastando, como bien dice tu siervo Pablo, el hombre interior, sin embargo, se renueva todos los días. Y damos gracias, Dios, porque aunque cuando nos vemos al espejo vemos que el tiempo está pasando, también podemos vernos al espejo de tu palabra, Señor, y saber que cada día está más cerca el día en que nos iremos contigo que el día en que creímos en ti. Señor, gracias por alentarnos. Gracias, Señor, por recordarnos que en las circunstancias de la vida, Señor, no estamos solos. Que tú estás a nuestro lado, Padre, y eso nunca va a cambiar. Así es que ayúdanos, Señor, a serte fieles si lo estamos siendo. O, Señor, a cambiar de actitud si hemos descuidado, Señor, nuestra comunión contigo, porque llega el día en que volverás. Y si estamos vivos, Señor, querremos ser hallados, vestidos, como dice tu palabra, y no desnudos. Querremos ser hallados despiertos, Señor, y velando, y no dormidos. Desatendiendo, Señor, las cosas a las que debemos estar prestando atención cada día mucho más. Ten paciencia con tu iglesia, Señor, y ayúdanos a recordar, Padre, que no vivimos para nosotros, sino que vivimos, Señor, para la gloria de tu precioso nombre en todos los aspectos de nuestra existencia. Señor, gracias por tu preciosa palabra y porque pudimos escucharla este día una vez para nuestro propio bien. Bendito sea, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.